Voy a presentar a Ernesto Gildesa, quien es oncólogo, director del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto Henry Moore, Buenos Aires, Argentina, y miembro consultor también de la revista Pensar. Aparte es miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, Asociación Médica Argentina, Sociedad de Ética Médica, American Society of Clinical Oncology y la Academia de Ciencias de Nueva York. Así que lo dejo con Ernesto Gildesa. Yo le agradezco mucho a Alejandro la gentileza de haberme invitado, la responsabilidad es exclusivamente de él y la posibilidad de haberme reencontrado con Alejandro Agostinelli y Enrique Márquez, que lo vi hacer una pregunta. Ahí está Enriquito, ¿está? Quienes son, además de grandes amigos, gente que solo me ha dado alegría. Cuando tomamos este tema, en los próximos 20 minutos, yo quería plantearles el problema de la pseudociencia en medicina en términos de lo más duro de la medicina, que es el hecho de que lamentablemente esto cuesta vidas. Nosotros hemos desarrollado el conocimiento más profundo de la biología, estamos descifrando los secretos más importantes de nuestros genes, desde el año 53 decodificando el genoma. Sabemos que en biología molecular la palabra hombre se escribe con 3.000 millones de letras. Somos capaces de llegar a cosas verdaderamente profundas en el origen de las enfermedades y sin embargo nosotros seguimos siendo una ciencia blanda. La medicina sigue siendo una combinación de ciencia y arte, no solo ciencia. A veces, la mayoría de ellas por la incapacidad de los efectores, otras veces por la originalidad del objeto, la prolongada supervivencia de numerosos beneficiarios y o la mínima sobrevivencia de los que hacemos medicina. Lo cierto es que la pluricausalidad de las dolencias, las enfermedades, la imprevisibilidad de los diagnósticos y los pronósticos y sobre todo el efecto placebo. Es decir, la creencia en nuestra vida tiene un efecto muy poderoso y es capaz de aliviar 1/3 de los dolores que sufrimos. Y eso hace que una enorme cantidad de cosas proclamen eficacia y tengan testimonios que lo certifiquen. La experimentación humana surgió para poder resolver problemas. Así nace la primera evidencia de experimentación humana, que está en la Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, recuerden que los judíos habían sido llevados a Babilonia, el rey Nabucodonosor decide elegir 4 israelitas, dicen, de buena presencia, inteligentes, agradables, para enseñarle el conocimiento de la corte babilónica. Eligen entre ellos a Daniel, digamos Richard Gere, inteligentes, eligen a Daniel, lo ponen ante los manjares de la mesa del rey. El eunuco, que era el jefe de este grupo, le dice que coma esos manjares y Daniel dice: gracias, yo no, esto no es kosher. Por lo tanto dice: yo esto no como, muchas gracias. Con lo cual el eunuco le dice textualmente: expondréis mi cabeza ante el rey, cosa que era cierto. Huevos ya no le quedaban, solo le quedaba la cabeza. Por lo tanto, digamos, sin un fusible, dice: bueno, van a poner mi cabeza ante el rey. Muy bien, dice. Entonces Daniel le propone algo que es formidable, ¿tá? Y estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Dice: ¿por qué no nos das de comer durante 10 días a nosotros 4 legumbre y agua? Dice: y nos comparas con otros jóvenes que comen los manjares del rey, compara nuestro semblante, dice. Y al cabo de 10 días toma la decisión. Es decir, esto de tener un problema común y buscar para resolverlo la experimentación y recién tomar una conducta después de obtener un conocimiento es formidable, ¿tá? Por supuesto, no era un trabajo randomizado, el tamaño de la muestra era pequeña, no es aleatorizado, no se midieron las porciones, no se controlaron las calorías, digamos, no se define qué es semblante, no hay un pre y post test, no hay estudio estadístico, con lo cual hoy no se publicaría ni en la peor de las revistas barriales de Cachemira, ¿tá? Pero está en el libro más importante, lo cual da una segunda enseñanza, ¿tá? Si usted es Dios, no necesita experimentar, ¿tá? Entonces, la experimentación humana queda limitada exclusivamente a los que no son dioses y tienen problemas para resolver.
Y la investigación humana es espectacular. El problema es que algunos investigadores no son tan deseables. ¿Está? El problema de las investigaciones humanas son los experimentadores. ¿Está? Cleopatra, siglo I a.C., tuvo una duda. Dice, ¿se gestarán igual los varones que las mujeres? Agarraron una serie de esclavas que estaban embarazadas, la partieron por la mitad, a ver si los varones se gestaban al mismo tiempo que las mujeres. ¿Está? Federico II, rey de Prusia, uno de los que fue a las cruzadas, tuvo una duda gastroenterológica. Dice, ¿el ejercicio influirá en la digestión? Invitó 2 de sus caballeros a cenar, les dio a comer la misma comida, a uno lo mandó a cazar, a otro lo mandó a dormir, a las 4 horas lo mató a los 2, le abrió el estómago y se dio cuenta que el que había dormido digería mejor. A partir de ahí te invitaba a cenar y decir, ¿tenía alguna duda el rey? ¿Tenía alguna duda? Tenía que buscar una excusa rápido. ¿Tá? El mismo Jenner, que nos brinda uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina, la vacuna, no se olviden que lo hace investigando un conocimiento folclórico en un niño. Imagínense hoy Jenner haciendo lo mismo para el SIDA, dice, con un chiquito y con orina de un médico gandé. Lo mete en cana uno. Pero bueno, tuvo éxito. Menos conocido es que los primeros que le creyeron fueron españoles, no ingleses, y menos conocido todavía es que mandaron a vacunar a las colonias a América gracias a 22 anónimos huérfanos, porque tenían que ser niños que no hubieran estado expuestos al virus de la viruela para poder mantener vivo la cepa del virus de la vacuna. Entonces 22 huérfanos lograron mantener viva la cepa y se empezó a vacunar en Cuba, y las colonias españolas estuvieron libres de tuberculosis, de viruela antes que las norteamericanas. Los médicos nazis, ¿tá? La unidad 731 de Japón, la experiencia del Jewish Chronicle Hospital en Nueva York, los trabajos de Marion Sims, uno de los padres de la obstetricia, en 1854, con 36 esclavas negras. A una de ellas operó 30 veces. El estudio Tuskegee con 400 negros con sífilis que fueron seguidos para ver cuál era la evolución natural de la sífilis. El estudio Willowbrook con chicos deficientes mentales y la transmisión del virus de la hepatitis. Todo esto son casos reales. Solamente fueron condenados los médicos nazis en el juicio de Nuremberg. 23 médicos nazis, esta era mujer, representa el porcentaje de investigadores de mujeres que había en la universidad. Y algunos de los experimentos, el paracaidista, este hombre está muerto, sometido a un tubo con presión y temperaturas similares a las que saltaba alguien de un avión. Esto es una pelopincho con hielo, esta persona está muriéndose en el agua helada. Esta es una persona que está muriendo por inanición. Esta es una operación sin anestesia. Esto es la úlcera de fósforo en la piel. Esto es reyes contra esclavos, señores contra vasallos, nazis contra judíos, judíos sanos contra judíos viejos enfermos, normales contra deficientes mentales, blancos contra negros, japoneses contra chinos. Cada vez que los investigadores le exigen a un ser humano ser algo más que ser simplemente humano, tienen la posibilidad de que se investigue con ellos. Esto debería hacernos reflexionar muy profundamente sobre la investigación con embriones. No vaya a ser cosa que nacidos contra embriones les estemos aplicando el mismo principio de no considerarlos humanos, ¿no? El deber del médico no es investigar. El deber del médico es cuidar la salud y la vida de los pacientes. La investigación forma parte de la vocación personal del médico, no de su deber profesional. Y por eso la investigación de un médico en un paciente exige algo más que solamente su deber profesional. Las dos condiciones que debe tener un investigador que investiga con seres humanos son, en primer lugar, el respeto por los derechos humanos de la persona con la que investigar, y en segundo lugar, la búsqueda constante de la verdad. Sin esto, no existe condición para investigar con seres humanos, ¿no? Y la pseudociencia en medicina, que es todo conocimiento obtenido sin respetar la metodología científica, todo conocimiento difundido sin respetar la discusión rigurosa de los pares, o todo conocimiento aplicado sin respetar el estado del arte de una determinada patología. Cualquiera de estas tres cosas es pseudociencia en medicina, ¿tá? No hay ninguna diferencia sustancial entre un conocimiento inadecuadamente obtenido o un conocimiento inadecuadamente aplicado. Un conocimiento puede haber sido correctamente obtenido, pero si es inadecuadamente aplicado, también es pseudociencia, ¿tá? Porque en ambos casos el resultado es el mismo: se pierden vidas humanas, ¿tá?
Hemos definido o discernido clásicamente dos situaciones: el charlatanismo como un conocimiento sin rigor obtenido, difundido o aplicado por un médico, y el curanderismo como el conocimiento sin rigor obtenido, difundido o aplicado por un no médico. Sin embargo, hemos mirado con más dureza al curanderismo que al charlatanismo. Por eso es importante mirar críticamente el conocimiento médico, ¿tá? El conocimiento médico tiene numerosos momentos históricos, ¿tá? Un conocimiento mágico, del cual hay evidencias prehistóricas, tribus salvajes y urbanas siguen teniéndolo. Hay una serie de mitos en las tribus urbanas actuales, por ejemplo, sobre la transmisión del SIDA. El diagnóstico es impuesto, la terapia es conjural, el conocimiento es esotérico y la transmisión es clonal, ¿tá? El conocimiento clínico, que nace allá en Grecia en el 500 a.C., ¿tá? Que es empírico, racional, experimental. El diagnóstico es expuesto, el conocimiento es universal y la transmisión es escolar, ¿tá? El conocimiento patológico, que nace a fines del siglo XIX, que es un conocimiento certificante del decir clínico. Hay dos momentos diagnósticos: un diagnóstico clínico y la certificación de la afirmación de lo que el clínico decía. Nace entonces la especialización del conocimiento. Hay dos conocimientos distintos: uno que obtiene lo que el paciente dice que tiene y otro que certifica lo que un médico afirma. Aquí se fundamenta por primera vez la dicotomía cuerpo-alma. Aquellas enfermedades que yo no puedo mirar al microscopio pertenecen a otro territorio diferente, ¿tá? Virchow decía: nunca encontré el alma en la punta de mi bisturí, ¿tá? En el año 1905 se hace la primera radiografía, la mano de la mujer de Röntgen. Desde entonces nace el conocimiento asistido. Aparecen entonces tres momentos: un conocimiento clínico, un conocimiento de certificación y un conocimiento de estudios complementarios por imágenes o de laboratorio que colaborarán en el acto clínico. Estos tres conocimientos pueden ser coincidentes y coherentes, o pueden ser discordantes, ¿tá? 1953 se descifra el mecanismo por el cual el código genético se lee. En el 2000 por primera vez se muestra al mundo el borrador del genoma humano. En el 2002 la versión definitiva del genoma humano. Y nace un conocimiento predictivo. Aquellas enfermedades que, descifrando el genoma o viendo el ARN que se sintetiza o obteniendo las proteínas que de él se informan, nos permiten conocer qué enfermedades podemos tener, cuándo vamos a envejecer, cuándo nos vamos a olvidar del nombre de nuestra esposa o del segundo grado, en qué momento vamos a tener cáncer, cuándo nos vamos a infartar, cuándo vamos a enamorar a la vecina. Hay una enorme cantidad de cosas, ¿tá? Mucho de este conocimiento constituye el horóscopo genético, ¿tá? Es decir, sepa usted no ya con la carta astral, sino con los genes lo que le va a pasar, ¿tá? Para que ustedes se den una pequeña idea, ustedes tienen una idea de lo que son 3.000 millones de letras del genoma humano. Todo aquí manejan computadoras, ¿no es cierto? Cuando abren el Word, Time New Roman 12, por default, ¿sí? A4, ¿sí? Si ustedes escriben con 3 centímetros de margen arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, van a ver que van a escribir más o menos 3.000 letras por página. Es decir, 6.000 letras por hoja. Con lo cual 3.000 millones de letras son 1.000 resmas, más o menos. Si apilan una arriba de otra, son 50 metros. Si cuando caminan por la calle, desde la vereda hasta la terraza de un edificio de 17 pisos, hojas escritas a espacio simple, Time New Roman, todas sin equivocar una letra en doble faz, ¿sí? Se equivocan una letra, anemia falciforme, se equivocan 2 letras de deficiencia mental severa, se equivocan 3, son simios, ¿está claro? Se equivocan 4, son médicos, ¿ok? No vamos a discutir el tema ya. A ver. La clave de esto es darse cuenta la enorme magnitud de la información y lo cuidadoso que tenemos que ser con la extrapolación de esa información a algo que sea absolutamente determinista, ¿tá? Más cerca, la medicina desiderativa, ¿tá? Esta dice, señora Jenkins dice,
yo entiendo lo que usted quiere, él es cirujano plástico, pero conozco mis limitaciones. No. Ahora, básicamente, si yo quisiera ser Nicole Kidman, hoy se podría. Se necesita mucha guita, mucho bisturí, pero en definitiva, con un poco de tiempo y algunos quirófanos disponibles, yo vendría aquí dentro de 2 años, más o menos como Nicole Kidman. Ahora, aquí observen ustedes que ya no hay enfermedades. Aquí hay deseos de la persona por cambiar, muchas veces impuestos por enfermedades sociales, en las cuales todos tenemos que ser jóvenes, lindos, inteligentes y en la medida de lo posible simpáticos. ¿Okay? Menos conocido, y hay trabajos muy importantes hechos por Monaghan, es las enfermedades coactivas. Esto implica, si yo descubro algo que puede servir para alguna cosa, entonces lo que usted tiene es gravísimo. ¿Tá? El colon irritable pasó a ser una enfermedad casi mortal, cuando las chances de dar cáncer del colon son bajísimas. La alopecia pasó a ser un problema en donde se pierde trabajo, esposa, hijos, es dejado de lado por la familia desde que apareció el finasteride. Usted se pone, le camina el pelo, solucionamos su drama. ¿Tá? La menopausia, la osteoporosis y la hipercolesterolemia, hay poca gente que sabe que la hipercolesterolemia tiene razón de tratamiento cuando hay antecedentes heredofamiliares severos o colesteroles verdaderamente altos, porque bajar el colesterol de 250 a 200 prolonga 14 días la vida, entre los 80 y los 80 años y 14 días. Eso supone que sobrevivieron a los piqueteros, a los semáforos, a los policías, a los corruptos, a los políticos. Hay una enorme cantidad de cosas que tiene que pasar en el medio, pero si lo logra, ¿tá? Por supuesto la insuficiencia sexual femenina, ¿tá? Que siempre se solucionó con Aruba y algún muchacho de raza negra. Ahora no, ahora tenemos pastillas que hacen que los blancos podamos competir con ellos, ¿está claro? ¿Okay? Lo cierto es que observen ustedes que en el conocimiento mágico el origen del conocimiento es la divinidad, en el clínico los sentidos, en el patológico los sentidos incrementados por la lente, en el asistido es multidisciplinario, en el predictivo estadístico, en el desiderativo imaginativo y en el coactivo consumismo. Y que el objetivo de ese conocimiento en la magia es expiar, en el conocimiento clínico es tratar, en el patológico darle seguridad a un diagnóstico, en el conocimiento asistido determinar enfermedades subclínicas, en el predictivo es tratar de que seamos mejores, en el desiderativo es una fenocopia y en el coactivo es la medicalización de la normalidad. Todos estos conocimientos coexisten en la práctica médica del 2005. A diferencia de muchas otras ciencias, donde el ropaje ha sido cambiado, en el fondo de cada médico sigue habiendo un elemento mágico. Si no, pregúntense ustedes por qué creen en los médicos que los asisten. Difícilmente ustedes conozcan los currículum de los médicos que los asisten. Difícilmente hayan revisado sus investigaciones clínicas. Difícilmente ustedes puedan afirmar con certidumbre que ese médico es mejor que otro, pero en el fondo de su corazón, ustedes creen que esa persona realmente es distinta de las demás. Tiene una capacidad de diagnóstico diferente y ustedes creen que su palabra tiene mayor certidumbre. ¿Tá? Y sigue siendo válido. ¿Okay? Hay algunos problemas muy importantes. Hoy, ¿qué es un enfermo? Un sano insuficientemente estudiado. Estudien un sano el tiempo suficiente y con la profundidad suficiente y lo encontrarán enfermo, ¿está claro? Y más difícil es saber qué es una enfermedad, ¿está? Porque hay enfermedades que nunca fueron. 1851, Nueva Orleans, hoy lamentablemente bajo el agua. Un médico se llamaba Cartwright, igual que los Cartwright de Bonanza, ¿se acuerdan? Igual. 1851, 10 años antes de la Guerra de Secesión, escribe un libro, Enfermedades de los negros en su estado natural. En serio, ¿eh? Y describe 2 enfermedades, la drapetomanía y la disestesia etíope. La drapetomanía era la manía inexplicable de escaparse del control de sus amos. Enfermedad grave si la sabía. Pues, digamos, eran esclavos, de tal manera que escaparse del control de sus amos era una cagada. ¿Tá? Entonces, esto debía ser una manía inexplicable. ¿Tá? Hoy diríamos estaban normalitos. Y la disestesia etíope era para los que no se podían escapar, ¿tá? Que básicamente consistía en gastar sin ton ni son y romper la vajilla. Si no me puedo del piro, no la va a pasar bien conmigo. ¿Tá? Esto está descrito por Sabater en su libro Diccionario de Filosofía bajo el tópico enfermedades. ¿Tá?
Enfermedades que fueron y ya no son, la homosexualidad. Durante mucho tiempo la homosexualidad fue considerada una enfermedad, hoy ya no lo es. Y mañana capaz que es obligatorio, así que vamos. Mantengámonos con un pendiente. Enfermedades que no fueron y ahora son. La adicción a la cocaína y la adicción a la morfina no fueron enfermedades. Hoy lo son. Esto implica cuántas veces la medicina y los médicos calificamos como enfermedades determinadas condiciones que no lo son. ¿Para qué sirve el conocimiento médico? Teóricamente el conocimiento médico sirve para pocas cosas. Curar, prolongar la vida, paliar, sentar pronósticos, seleccionar pacientes, seleccionar tratamientos o modificar el seguimiento. Si no sirve para algo de esto, no sirve para nada. ¿Está claro? ¿Okay? Ahora, teóricamente los médicos deberíamos prescribir por eso. Sin embargo, cuando nos preguntamos por qué prescribimos, la razón fundamental de por qué prescriben los médicos es por lo que creen. ¿Y en qué creen los médicos? En quién lo dice, en dónde lo dice y en cómo lo dice. La segunda razón es lo que recordamos. ¿Y qué recordamos? Lo primero, ¿tá? El primer amor, el primero, generalmente lo recordamos. ¿Tá? Lo llamativo y lo positivo, ¿tá? Y lo que otros hacen y lo que parece nuevo. Solamente el 10% de los médicos prescriben por razones científicas. Solo el 10% de los médicos prescriben porque van y leen los trabajos originales en los que se basa lo que dicen que es mejor. ¿Está claro? Esto se escribe en lo que se llama medicina basada en la evidencia. ¿Está? Es lo mismo, es lo que dicen. ¿Está? Y es más, lo que le pagan a los médicos que hablan en los congresos, más fácil. ¿Está? Ahora, muchas veces se confunde medicina basada en la evidencia y medicina basada en la eminencia, que no es lo mismo. ¿Está? O en medicina basada en la vehemencia, que tampoco es lo mismo, o en medicina basada en la elocuencia, ¿tá? Si tiene traje Armani, tiene Sheraton y habla en inglés, debe decir la verdad, ¿tá? Medicina basada en la providencia, que no es lo mismo, medicina basada en el nihilismo, que no es lo mismo, medicina basada en el nerviosismo, que no es lo mismo, y medicina basada en el exceso de confianza, que lo limitamos solo los cirujanos, ¿está claro? Tampoco es lo mismo, ¿tá? Y por último, los conflictos de intereses. El problema más grave del conocimiento médico actual es que no sabemos si es verdad, porque está tan sesgado de conflictos de intereses que muchas veces lo que se dice claramente repercute primero en Wall Street que en los pacientes, ¿tá? Porque la ciencia no es neutral, porque la ciencia no está desprovista de otros fines, porque los científicos no son mejores que el promedio moral de su sociedad, porque el poder sí es atractivo y porque el dinero sí seduce, ¿tá? Si usted cree lo contrario, todo lo que están acá son informaciones periodísticas sobre los fármacos y sobre las cosas que aparecen para los pacientes, ¿tá? Esto se resuelve con mejor formación, mayor tiempo al paciente, desmedicalización de las afecciones normales, integridad de las investigaciones clínicas, el conocimiento de los conflictos y transparentar los mecanismos de decisión. Lo importante de los conflictos de intereses no es creer que no existen. Los conflictos de intereses están presentes siempre. El negro, que acaba de tener un bebé blanco, y el padre José es el único blanco que hay en 200 kilómetros a la redonda. Entonces, con toda razón le dice, ¿por qué no me explica qué es lo que pasa acá? Dice, ¿qué significa esto? El padre José carraspea y le dice, no saques conclusiones apresuradas. Vamos a ver si no es un milagro, ¿no? Pero observa, dice, todas las cabras son blancas. Dice, solo Dios sabe por qué algunas veces nace una cabra negra, dice. No, fíjate, dice, mira, son todas blanquitas. Son secretos de la naturaleza, le dice. Debemos aceptarlos sin tratar de entenderlos. O sea, aceptémoslo sin entender. Está bien, dice, yo entiendo. Dice, yo ya no decir nada sobre el bebé blanco, le dice el negro. ¿Está claro? Pero usted no diga nada sobre la cabra negra. El problema de los conflictos de intereses en medicina es que lamentablemente se sabe poco y se dice menos. Muchas gracias.